qué se refiere. ¿Está bien? Y cómo calcular la concentración de esfuerzos, principalmente. Entonces, nos dibujaremos una piecita, jóvenes. A ver. Perdón, disculpe, ¿está grabando? No, generalmente automática. Alguien ya lo ha activado la grabación. Está grabándose. Ya. A ver si no tocan eso. Entonces, abriremos, por favor, una pieza. Dibujaremos una piecita, como hemos hecho alguna vez. Ya. Jóvenes, esto de concentración de esfuerzos, el concepto de concentración de esfuerzos, se aplica principalmente a piezas, elementos, ejes, árboles, barras, donde existen cambios de sección. ¿Está bien? Nosotros sabemos calcular esfuerzos promedio, ¿no? En elementos sometidos a corte, en elementos sometidos a tracción. ¿Está bien? Sin embargo, en estos elementos, cuando existen cambios bruscos, principalmente de sección, existe lo que se conoce como concentración de esfuerzos, ¿ya? Ahora, lo que quisiera saber es, ¿están viendo toda mi pantalla? Sí. Toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya, entonces me voy a mover. A ver, un ratito. Aquí está. Textos resis. Este libro se conoce, se los recomiendo, ¿no? En realidad ya lo deben conocer muchos, pero ustedes lo van a utilizar mecánicos, mecatrónicos, electromecánicos. La mayoría lleva elementos de máquinas, entonces se llama diseño en ingeniería mecánica, ¿no? De Shigley, ¿no? Yo tengo la 8ª edición, pero creo que hay 9ª, posiblemente haya 10ª, no sé, ¿ya? Pero es un libro de diseño. Ahora, perdón, mi tableta está un poco, no está bien mi tableta, el lapicito me ha fallado, entonces voy a aprovechar, hoy solamente vamos a ver y entender el concepto de, les decía, factor de concentración de esfuerzos. Entonces me voy a abrir un Excel, jóvenes, por favor, esta vez no voy a manejar mi lapicito. Entonces definiremos de dónde viene, ¿ya? Están viendo mi Excel, ¿ya? Entonces, la concentración de esfuerzos, no la concentración, no, se define concentración de esfuerzos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver, como el cociente, se define como esfuerzo máximo, en realidad, esfuerzo máximo o esfuerzo verdadero. ¿A qué es igual esto, jóvenes? Esto es igual, por si acaso, al cociente del esfuerzo promedio. No sé cómo manejar bien el. Entonces se define como esfuerzo promedio dividido entre el factor de concentración. Factor de concentración. Es una división nada más, jóvenes. ¿Ya? Son 3 términos: esfuerzo máximo, esfuerzo promedio y factor de concentración. Este factor de concentración le llaman K. Este factor de concentración es un número adimensional, jóvenes. ¿Está bien? Es adimensional. Así como el factor de seguridad, este factor de concentración puede tomar valores 1, 1.2, 1.3. Generalmente es mayor a 1. Ahorita vamos a verificar eso. Pero es un número adimensional. ¿Ya? ¿Dónde van a aplicar este esfuerzo máximo? Digo, ¿dónde van a aplicar esta definición? En cambios bruscos de sección o cambios de sección, ¿ya? Ahora, en la industria, ¿no? en la industria manufacturera, cuando los que hacen piezas, ejes, árboles, les decía, entonces, hay geometrías muy comunes, ¿no? Ahorita vamos a ver geometrías muy comunes, donde, digamos, esos cambios de sección, huecos, por ejemplo, un hueco para colocar pasadores, ¿no? O elementos, ejes donde hay cambios de sección para colocar los cojinetes, por ejemplo. Les pongo ejemplos, ¿no? Entonces, en esos elementos donde hay cambios de sección, entonces, dependiendo de la geometría, ya podemos hallar este factor de concentración. ¿Está bien? Pero aquí le pondré como formulita. El esfuerzo máximo, ¿a qué es igual, jóvenes? Es igual al esfuerzo promedio dividido entre este factor de concentración, ¿ya?
A ver si se notan, jóvenes, ¿no? A ver si se notan. El esfuerzo máximo, el sigma máximo, es igual a, ¿qué? Les repito, a este esfuerzo promedio dividido entre el factor de concentración. Mentira. ¿Ven? Me estoy rayando. Multiplicado es, no dividido. Multiplicado. Lo vamos a multiplicar. ¿Ya? Ya, ahora veremos a qué me refiero. Como formulita, no puedo escribir ahorita, jóvenes, pero vuelvo a repetir. El esfuerzo máximo, este esfuerzo, ¿dónde ocurre? En los cambios de sección. Es igual al esfuerzo promedio. Ahorita vamos a ver cómo calculamos el esfuerzo promedio. Incluso le puedo poner acá en el punto de menor sección. Le ponemos, ¿ya? Entonces, es un producto. La cuestión es que este esfuerzo máximo, por ejemplo, si mi esfuerzo promedio, jóvenes, ¿no? Que va a estar en megapascales, no sé, hago mi cálculo y saco 100 megapascales y voy a tablas, puedo ir a tablas y consigo, me doy cuenta con la geometría, con la geometría de la pieza, que el factor de concentración es, adimensionales, perdón, es 1.3, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué no me está dando? Esto es igual a ¿qué? A esto, esfuerzo promedio, perdón, por este término, ¿no? Entonces, fíjense, mi esfuerzo promedio, que era 100 megapascales, lo multiplico básicamente por el factor de concentración. Y mi esfuerzo se incrementa, el esfuerzo máximo. ¿Esto dónde ocurre? En el cambio de sección. ¿Ya? Por si acaso, en el cambio de sección. ¿Ya? Entonces, son 3 términos, jóvenes, nada más. ¿Ya? Ahora, vámonos al Shigley. En cualquier libro de diseño o resistencia de materiales, en los anexos, aquí, muestren los anexos, ¿sí? Van a encontrar esos factores de concentración que les decía. Déjenme buscar los factores. En este libro, el Shigley, por ejemplo, de seguro que tiene que haber ahí los factores. Aquí está. Vamos al primerito, este. Dice, gráficas de factores teóricos de concentración. KT está llamando, ¿ya? Entonces, les decía, jóvenes, por ejemplo acá, ¿qué tenemos? Tenemos una placa en donde por alguna razón necesitamos perforar esta placa. Seguramente para colocar pernos, pasadores, no sé. ¿Está bien? Entonces, esta placa, así por las flechitas negras, ustedes se dan cuenta que está sometida a tracción, ¿ya? Entonces, esta geometría, ¿no? Es muy común, ¿está bien? Placa donde tengo que colocar acá elementos de supresión, por eso hacemos perforaciones, ¿ya? Entonces, esta gráfica de acá, ¿cómo se construye? En el eje horizontal, fíjense, esto lo hacen con la teoría de la elasticidad, ¿no? Son cursos avanzados de resistencia de materiales, donde estos señores, ¿no? Expertos en elasticidad, han determinado, en base a la geometría, aquí fíjense, el diámetro del agujero dividido entre el ancho. Si conozco esta relación, ¿no? Que es 0.1, 0.2, dependiendo, ¿está bien? Me acojo a esta curva, ¿verdad? Me acojo a esta curva. Por ejemplo, para una relación dB 0.4, intersectamos y puedo hallar este factor de concentración. Pero este factor de concentración, el K, el que les decía hace rato, ¿no? Fíjense, varía de 2 a 3, ¿no? Entonces, al esfuerzo promedio, lo voy a multiplicar por este factor de concentración, lo que estaba haciendo en el Excel. Lo multiplico y obtengo el esfuerzo máximo. ¿Dónde se da ese esfuerzo máximo? Pues, jóvenes, se da acá, en el hueco, acá. O sea, aquí no puedo dibujar ahorita, pero cerca al hueco los esfuerzos se incrementan bruscamente, bruscamente. Ustedes saben que en resistencia de materiales a nosotros nos interesan los valores máximos, los esfuerzos máximos, ¿está bien? Entonces, en este hueco, en este cambio de sección, más o menos cerca al hueco, el esfuerzo se multiplica por el factor de concentración y ese esfuerzo es máximo, ¿no? Han visto que el factor de concentración varía de 2 a 3, creo. Entonces hay que multiplicar por 2, 2.5, o sea, prácticamente el doble, mínimamente el doble, ¿no? A eso se refiere factores de concentración. Ahorita no puedo dibujar acá, pero acá más o menos se concentra. Y va disminuyendo, ¿no? Más o menos. Claro, en una sección de corte, voy a tratar de rayar acá. No creo que pueda rayar. Pero si hago una sección de corte acá, ahí, cerca al hueco, los esfuerzos se multiplican.
¿Está bien? Se concentran los esfuerzos, se dice. ¿Está bien? No es más, nada más. Ahora, entonces, para las distintas geometrías, jóvenes, hay estas tablas, ¿está bien? Es una forma de obtener el esfuerzo máximo, ¿está bien? Fíjense acá que tenemos, fíjense, este es otro abaco, otro gráfico, este de acá. Pero, este es otro caso, jóvenes. Tienen que darse cuenta por esta letrita, por ejemplo. Esta es la misma placa, por lo visto, ¿no? Un agujero, en este caso ya tenemos el ancho, creo que tenemos la altura más, la alturita, ¿no? El espesor de la placa. Hace rato no necesitábamos el espesor. En cambio, en esto, para esta geometría, para esta placa, necesitamos la alturita. Y la carga, en este caso, es un momento flector, se llama. ¿Vale? Flexión es el caso. Esto recién vamos a llevar. Esto, en cambio, ya hemos llevado tracción, ¿verdad? Puede ser tracción con presión, por cierto. Acá, flexión recién vamos a llevar. Otra geometría, ¿no? Huecos a los costados, ¿no? De radio R. ¿Está bien? Y, bueno, obviamente, fíjense que estas curvas dependen de la geometría. El eje horizontal de la geometría y el eje vertical o el eje de las ordenadas, ahí obtenemos el factor de concentración. ¿Está bien? Estoy diseñando, no diseñando, sino estoy armando un ensayo con el Inventor en donde ustedes me construyan con el Inventor estas curvas. ¿Está bien? O sea, se dibuja una pieza como esta. ¿Está bien? Para una relación radio-diámetro 0,15. ¿No? Podemos ir variando esto en el Inventor, ¿no? Hay que ir variando y podemos ir incluso calculando los factores de concentración. Veremos si la información que nos proporciona estas gráficas con la información que nos da el Inventor, porque el Inventor, el programa se basa, ¿no?, en la teoría de elementos finitos, ¿verdad? Entonces, debería más o menos coincidir, ¿verdad? He probado un poco, la verdad, ¿no? Pero sería interesante nosotros que lo analicemos, ¿ya? A ver, ¿cuál nos construimos? Este nos construiremos, ¿les parece? Ahora, esta pieza nos dibujaremos. Ustedes, por favor, me van a ayudar a dibujar esta pieza sometida a tracción. Cuidado que confundan. A ver, ¿dónde está? Hay casos de torsión. Tracción. Aquí está. Este es, por ejemplo, jóvenes, esta es una gráfica, ¿no?, para un eje redondo, dicen, un eje circular, con filete. Tiene aquí su filetito. Sometido a torsión. Este es un eje, digamos, muy común, seguramente. Esta geometría es muy común para transmisión de potencia. El capítulo que ya nos toca trabajar es torsión, por si acaso. Entonces, de seguro que podemos trabajar en torsión. Acá. Corte no he visto, no es muy común. No es muy común, fíjense, hay torsión, flexión, esto es corte, aquí hay un tipo de corte. Placa cargada en tensión, dice. A ver, no entiendo esta gráfica, un ratito. Placa cargada en tensión mediante un pasador a través de un agujero. Ya, hay que ver esta, hay que interpretar. Bueno, esta hay que interpretar un poquito. Tracción, flexión, torsión, flexión. Corte no es muy común, ¿no? Fíjense, las cargas más comunes son, esta es torsión, perdón, torsión, flexión y tracción o compresión. Pero corte no es muy común, ¿ya? Entonces, ¿cuál hemos dicho que vamos a dibujar? Dibujaremos, ayúdenme a dibujar, por favor, esta geometría. Una plaquita, hemos dicho, esta plaquita, ¿no? Entonces, con un chaflancito acá, ¿está bien? Pero en tracción, ¿no? Esta gráfica no me serviría porque esta es flexión. La vamos a cargar en tracción, ¿les parece? No depende, por lo visto, del espesor. No, fíjense, necesito este diámetro, necesito el rayo del chaflancito, nada más. Es independiente, por lo visto, del espesor de la placa. ¿O me equivoco? Sí. No. Entonces, trabajaremos en esta, por favor, ¿ya? Y espero que me entiendan. Entonces, en este cambio de sección, aquí vuelvo para que se les quede, jóvenes. En este cambio de sección, aquí se concentran esfuerzos. Cuando le aplicamos esta carga, el lugar donde se va a fallar, lo más probable,
siempre y cuando no tenga alguna discontinuidad la placa, es esta parte, ¿no? Aquí es donde se va a empezar a romper. ¿Está bien? O fallar, fractura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es eso? Porque en esta sección se concentran los esfuerzos, ¿ya? Entonces, ustedes, esto lo voy a dejar acá, nos construiremos para una relación como, no sé, nos daremos una relación, esta distancia entre esta distancia les parece que sea 0,2, no se recuerda, ¿ya? Esta relación, no, perdón, la relación entre el radio del chaflán y no es diámetro, no es el espesor más delgadito, que sea 0,2, así que se van a acordar. ¿Y qué más tenemos acá? La relación D sobre D, esta es la más grande, 1.5, ¿está bien? Relación entre anchos, 1.5, y relación entre el radio del chaflán y la relación ancho más pequeño, hemos dicho 0,2. Eso ayúdeme, por favor. Entonces, vámonos otra vez al Inventor, por favor. ¿Algún comentario, tal vez, jóvenes, alguna pregunta sobre factores de concentración? De paso, les estoy anticipando un poquito lo que vamos a hacer en el siguiente ensayo, que le vamos a llamar factores de concentración, para que se les quede. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sketch, ¿no? Un sketch. Ustedes son más capísimos que yo. Vamos a dibujar la pieza en 2 dimensiones. Entonces vamos al plano XY. Entonces, líneas. Vamos a hacer rotar la pieza. No es necesario, ¿no? Ucha, esto es, ¿qué es? ¿Cómo tenemos que dibujar esto, jóvenes? ¿Cuál es el término? Extrusión. Ya, dibujaremos la piecita. Entonces, ayúdenme, por favor. ¿Cuánto nos damos acá? Esta, ¿les parece, no sé, unos 300 milímetros? 30 centímetros. Se parece mucho. Ya, 300 milímetros. Entonces, línea. Un ratito. Sketch. Entonces me voy a dibujar 300 milímetros. Está un poco grande. Últimamente no he estado manejando el Inventor, así que espero que ustedes me ayuden, jóvenes. Ahí está. Ahí está, 300 milímetros, ¿no? Seguiré con línea. Este largo no es importante, pero les parece que sea unos 200. Ya. Aquí me voy a dar. Ahora, ¿cuánto tengo que subir? ¿Cuánto les he dicho la relación? El ancho sobre el otro ancho. ¿Cuánto les he dicho, jóvenes? Ayúdenme. 1,5. 1,5. Entonces, ¿cuánto tengo que subir acá? A ver, ayúdenme aquí. El ancho menor, ¿cuánto debería ser? Debería ser 300 entre 1.5, ¿verdad? ¿Cuánto es 300 entre 1.5? 200, Inge. ¿Cuánto? 200, Inge. 200. Gracias, me gusta cuando me ayudan. 200. Entonces, ¿cuánto tengo que subir acá? 50, 50. ¿Está bien? 50, 50, ¿verdad? 50. Estoy bien. Aquí me iré otros 400, digamos. Acá tengo que subir, si no me equivoco, 200. Acá, bueno, 400. 50. Debería cesar. 200. ¿A mi piecita? 300 entre 200, 1.5, ¿verdad? Jóvenes, 300 dividido entre 200, 1.5. Perfecto. Ahí está mi piecita. ¿Por qué está todo acotado? ¿No me gusta eso? Bueno. Ya, ahí está toda mi pieza acotada. Ya tengo la relación 1.5, ¿verdad? ¿Qué más necesito? Este chaflancito, ¿cuánto le damos ahora? ¿Cuánto les he dicho acá el chaflancito? El chaflancito les he dicho 0.2.
Calcúlemelo, ¿cuánto debería ser el radio del chaflán? Para que esto sea 0.2. 30. 30. 30. Ya. 200. 40. ¿Estoy bien? 40, Inge. 40, ¿verdad? Ya. Entonces, acá, ¿dónde está? Sketch. El filete. Este filete. 2 milímetros, dice acá. Se podrá poner entre este y este. Chiquitito. Entonces le voy a poner 40, como me han dicho. A ver. Nada. Sketch. Filete. 40. ¿Está bien, jóvenes? Está. 40. Acá. Acá. 40. Enter. Escape. ¿Estoy bien, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos la relación R sobre D, radio pequeño sobre ancho pequeño, de 0,2. ¿Listo? Ya está mi sketch, esto lo tengo que volver 3D, ¿no? Voy a finalizar sketch. Ahí está mi pieza. Un poquito. Ahí está. Ayúdenme ahora la función extruir, ¿no, jóvenes? Estos son capísimos, extruimos esa porción. Es independiente hacia dónde. ¿Qué espesor le damos? Es independiente, ¿han notado? No depende del espesor. Entonces le daremos un espesor adecuado. 300 milímetros, ¿les parece 20? 20 delgadito parece. 40, digamos. Ahí está mi pieza. ¿No, jóvenes? ¿Están de acuerdo? Esa es mi piecita. ¿Está bien? Hemos dibujado con las dimensiones que hemos planteado. Bueno, ya tenemos la pieza. Para poder simular, recuerden que necesitamos asignarle material, ¿verdad? Entonces le voy a asignar material. ¿Dónde está? Creo que era environment. Ahí. No, estoy mal. Anotate. Listo. Tools, material. Les he recomendado que aquí la librería de Autodesk es mejor, más completa. Como vamos a calcular esfuerzos, es independiente del material, les comento los esfuerzos, pero para poder simular necesitamos asignarle material. Pero vámonos a nuestro 0 a 36, ¿no? Común de construcción. Steel. ¿Dónde está? Esto van a hacer ustedes, jóvenes, ¿no? Entonces, solo que déjenme terminar bien la guía, un poquito, no quiero equivocarme. Steel. ASTM, ¿no? ASTM. Aquí está. Steel ASTM, bajo esta norma. A36, ¿no? Asignar a selección. Listo. Ya, bueno. Les comento, pero les vuelvo a repetir. Lo que vamos a hacer no depende del material. Entonces, ahí está nuestra pieza. ¿Qué más? Entonces, a esta pieza, ya tenemos nuestra piecita a 0 a 36, con una relación de anchos, déjenme analizar, 1.5, con una relación de radio de chaflán y ancho menor de 0.2. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, le vamos a aplicar cargas, ¿no? Lo más sencillo para mí es empotrarlo acá, empotrarlo y aquí aplicarle una carga. ¿Les parece? Entonces, eso haremos. Entonces, vamos a análisis de esfuerzo, ¿no? Stress análisis. Aquí me voy. ¿Sí? Hacemos nuestro análisis de esfuerzos. Ya está listo para... ¿Dónde estoy ahora? Aquí. ¿Qué ha pasado? Otra vez. Finish análisis. ¿Qué pasa? Perdón, voy a análisis de esfuerzos. Crear estudio, ¿no? Perdón, hay que crear un
Estudio. Por default, todo lo que está acá nomás lo mantenemos, ¿verdad? Porque es un análisis estático nomás. ¿Está bien? Entonces ya estamos listos para hacer. Entonces lo voy a empochar esta parte, ¿les parece? Lo empocharé. Lo empocharemos. Aquí lo empocharemos. ¿Dónde están las herramientas? Análisis. Fixed, ¿no? Empochar. Aquí esta partecita lo voy a empochar. Listo, ya está empochado ahí. Aplicar. Y listo. Ya está empochado. Ahí está empotrado. Y le voy a aplicar acá una carga, ¿no? Por default le va a aplicar aquí en el centro de gravedad. Queremos que sea una carga de tracción. Tracción. Entonces vamos a análisis, cargas. Yo les decía, ¿no? Todavía aquí tenemos varias formas, varios tipos de carga, ¿no? Torsión, un momento, cargas de presión, perdón, cargas en rodamiento. Cargas de presión, fuerzas nos interesa a nosotros. ¿Está bien? Entonces, que sea 1000 kilonewtons. ¿Sí? Acá. Ahí está, compresión. Pero quiero invertirla. Entonces, voy a usar componentes de vectores. Fíjense que está a menos 1000 newtons, ¿no? Porque es una carga de compresión. Le voy a poner 1000 nomás. Va a desaparecer la carga, pero es que se entra, ¿verdad? Se entra, cuando tiene el otro sentido, como que se entra dentro del sólido. Entonces, eso, un poquito, pero se va a aplicar. Ahí está. Voy a aplicar. Está ahí, jóvenes. No se ve, pero está aplicada la carga acá. Es una carga de tracción. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces, ahora, aplicaremos nuestra teoría, lo que hemos definido en el Excel, ¿ya? Calcularemos, primero lo que vamos a hacer es con el Excel, calcular el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo se va a dar acá, en esta porción, ¿verdad? Eso les he dicho. Ahí, qué bonito se ha marcado ahí. En esa sección, no en esa sección, perdón, en una sección de corte, ahí se va a dar el esfuerzo máximo, ¿ya? Calcularemos nosotros con nuestros ábacos, ¿está bien? Entonces, ¿me ayudan? Vamos al Excel. Aquí está el Excel. Ahora, necesito área. Área. ¿Qué área? Área en milímetros cuadrados, ¿les parece? En milímetros cuadrados. Bueno, primero voy a empezar ayúdenme a calcular el área, que sería base, bueno, ancho, ¿no? Ancho. Y necesito la altura. No es altura, espesores, ¿no? Perdón, espesor. ¿Qué área vamos a tomar? Eso quiero que quede claro acá. Ancho en milímetros, el espesor en milímetros. El ancho, joven, tenemos dos anchos acá. Este ancho de acá y este otro ancho de acá. Tenemos, y aquí les he recomendado, generalmente en la menor sección. ¿Está bien? En la menor sección. Aquí, en esta sección de acá o esta sección de acá, la más crítica es esta, porque es la que tiene menor área. Entonces, el esfuerzo promedio lo van a calcular acá. ¿Está bien? Acá, en esta sección. Entonces, el ancho, ¿cuánto nos hemos dado el ancho, jóvenes? Este ancho de acá era 200 milímetros, ¿verdad? 200 milímetros. El espesor, pucha, me he olvidado, 40, pues dígame, ¿está bien? 40 el espesor, este espesor sí. Creo que era 40. 40, ¿no? Gracias. 40. Entonces, el área es el producto más, ¿no? El área va a estar en milímetros cuadrados. Va a ser igual a esto por esto, ¿no? Ahí están, es 8.000 milímetros. Ahora, el esfuerzo promedio, jóvenes, ¿y qué fuerza le estamos aplicando aquí? Perdón, la fuerza me pone. La fuerza en newtons, por si acaso, yo estoy aplicando 1000, ¿verdad? Ahí están mis 1000 newtons. Entonces, ¿cómo calculo el esfuerzo promedio? Voy a borrar estos valores, que los he puesto arbitrariamente. Fíjense cómo estoy calculando, aquí lo agrandaré mejor. Entonces, este esfuerzo promedio voy a calcular primero, joven. En la menor sección, en megapascales, ¿a qué va a ser igual? ¿Va a ser igual a qué? A, obviamente, la fuerza, ¿verdad? Dividido entre el área, ¿verdad? Y eso me va a dar en megapascales. Ahí está, un poquito, 0.125 megapascales, ¿ya?
Ese es el esfuerzo, digamos, promedio que se calcula en la menor sección. No me interesa el esfuerzo en esta sección de acá, porque ahí va a ser menor todavía, mucho menor, porque el área es mayor, ¿verdad? Aquí es el esfuerzo promedio. Sabemos calcular fuerza sobre área, eso es lo único que he hecho, joven. Ya. Factor de concentración. Esto en nuestro caso lo vamos a determinar de las gráficas que les estaba dando. Gráficas de factor de concentración. Ayúdenme, vamos a la gráfica. Ustedes, por favor. Alguien que me dicte, a ver. Ahí. ¿Quién se anima a dictarme? Si me está siguiendo, yo sé que alguien ya me puede dictar ahí el factor de concentración. ¿Quién se anima? ¿Alguien me puede dictar el factor de concentración para nuestra acción? Inge ¿Ya? sería más o menos 1,75 por ahí. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Gamboa Morales Kazumi. Kasumi. Me voy a anotar en mi agendita nomás, ¿ya? Kasumi, pero me haces recuerdo que te debo 10 puntitos, 20 puntitos para mejorar tus controles. Para los controles, estas mejoras. Ya, gracias, Inge. Espérame, Kasumi Gamboa, me has dicho, ¿no? Aquí está. Hoy es Día del Mar, ¿no? 2303. Ya. Entonces, sí, ¿no? Kasumi tiene razón más o menos. El factor de concentración, 0.2 subimos, llegamos a la relación anchos, 1.5, y más o menos, ¿no? Más o menos 1.4, 1.6, 1.7, 72, yo diría. No sé, alguien, Kasumi dice 1.75. ¿Alguien sugiere otro valor? 1.70. Ingeniero, Sí, 1.7 yo digo. 1.7. Promediaremos, 1.71 más o menos. Ya. Entonces, nuestro factor de concentración entonces, de las gráficas, 1.71. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿a qué es igual? Esto es lo que nos interesa. Lo voy a pintar con rojo. Eso es lo que nos interesa a nosotros. El esfuerzo máximo. ¿Por qué? Porque nuestro diseño, cuando tengamos que diseñar, este es el que nos interesa, los valores máximos. ¿A qué va a ser igual, jóvenes, esto? Al esfuerzo promedio, lo que es fuerza sobre área, y lo multiplicamos por el factor de concentración. Entonces se ha multiplicado, se concentran los esfuerzos. Lo que era 0,125, ahora se ha vuelto 0,213. Y este es, digamos, nuestro valor de diseño. Cuando nos pongamos a diseñar, a seleccionar, a dimensionar, entonces nos concentramos en esto. ¿Está bien? Ahí está. Este es nuestro valor. Ahora, esto estamos calculando, digamos, con los ábacos, con las gráficas, perdón, con las gráficas, ¿no? Todo esto. Nuestro calculito manual. Veremos que se van a acordar de este valor, 0.214, ¿no? Megapascales, por si acaso. Esto está en megapascales, ¿no? Megapascales. Algo así. Este valor aproximadamente debería darnos el invento. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Se acuerdan que ya está cargado acá? ¿Verdad? Ya hemos cargado. Ahora tenemos que, vamos a análisis, simular, pues, ¿no? Simular, eso nos faltaba. Ya está cargado, está empochado, asignado material. Simulamos, ejecutar. No nos dice nada. Por los colorcitos quisiera que se den cuenta, jóvenes, ¿no? Fíjense en esta partecita, ¿no? El rojo siempre no es bueno, ¿no? Con este código de colores. Aquí se están concentrando los esfuerzos, donde está cambiando de sección, en esta partecita. Y según sus valores, aquí, vamos a esta tablita de acá. Fíjense, ¿cuánto es el máximo? 0.2234. El rojito, fíjense, joven, acá. Megapascales, ese es el esfuerzo máximo. Vamos a lo que hemos hecho nosotros, 0.21375. No, pero Kasumi decía 1.77, por ejemplo, le ponemos 1.77, ya se aproxima más, ¿no? Tal vez no es 1.77, será 1.76, le bajamos 0.22. ¿Y acá cuánto calcula? 0.22, ¿no?
El método gráfico obviamente es un poco menos exacto, yo diría. Esto en cambio lo hacen con elementos finitos el programa, ¿verdad? Con teoría de elementos finitos. Entonces, fíjense, está calculando lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros con el programa? Construir estas gráficas, manera de que se nos quede el concepto de factores de concentración, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos irnos acá y con la geometría, ir variando la geometría, ¿no? Ir calculando nuestro propio factor de concentración. Con el programa, si se dan cuenta, podemos calcular el K. El K va a ser, según la fórmula, el K sería, ¿a qué va a ser igual el K, jóvenes? Hay que despejar, ¿verdad? De la definición. El K sería esfuerzo, a ver, esfuerzo máximo sobre esfuerzo promedio. Si despejamos de la definición, entonces el esfuerzo promedio es fácil calcular, ¿verdad? Entonces, es eso, jóvenes, eso es lo que quería mostrarles, ¿no? Esto no quiero que se olviden, ¿no? En este sectorcito donde hay cambios de sección, se concentran los esfuerzos. Pueden utilizar también la herramienta prop, ¿no? La herramienta y hacer clic ahí y ver más o menos cuánto es el valor del esfuerzo ahí. A ver cuánto es. Igual está por 0.20, ¿no? Es que esto es menos exacto, ¿no? Hago clic en un puntito, ¿verdad? En cambio acá, por lo menos en esta escala de colores, me muestra el valor máximo. Ah, caramba, pero algo está mal acá. No mal, sino he utilizado acá un criterio, el criterio de von Mises. Veremos los esfuerzos en XX. Eso es lo que hemos calculado, en XX. A ver qué, no sé si ven acá. Un ratito, ¿qué pasó? Se me ha puesto lento. Ahí ya, aquí está. Perdón, tiene tanta información. Poco a poco, jóvenes, ustedes tienen que ir interpretando esta información. A nosotros nos interesa el esfuerzo XX, ¿no? Sí, casi lo mismo va a ser, porque es un caso unidimensional, ¿verdad? Entonces le he puesto esfuerzos en el eje XX. Se sigue concentrando ahí. Era de esperarse, ¿no? Y en este caso ha cambiado un poquito el esfuerzo máximo, ¿no? 0.2115 megapascales, ¿no? Megapascales. Entonces, en nuestro caso hemos sacado 0.22, pero somos un poco sensibles al valor del factor de concentración, ¿verdad? Entonces, por un pequeño ensayo podemos ir armando, ¿verdad? Modificando la geometría, déjenme un poquito organizar esa parte, lo estaba haciendo, pero me he descuidado. Entonces, de aquí una semana, unos 10 días, les voy a volver a plantear otro ensayo, que más o menos va a ser esto, le vamos a llamar factores de concentración. No se van a olvidar, los factores de concentración existen, aquí ya hemos visto eso. Para el caso de tracción, cuidado que estén utilizando esta gráfica, nada que ver esta gráfica porque esto es flexión. En flexión ya intervenía, creo, el espesor, ¿no? ¿Dónde está? No interviene. En torsión creo que interviene el espesor. Aquí no, es independiente. Eso es, jóvenes, lo que quería mostrarles inicialmente. ¿Tienen algún comentario sobre factores de concentración? Cualquier comentario sobre factores de concentración. O preguntas. Disculpe, ¿de qué material ha usado? Acero A36. Pero, ¿saben qué? El esfuerzo depende de la geometría y de la carga, no depende del material. Lo que sí, por ejemplo, va a cambiar acá, jóvenes, es las deformaciones, ¿no? Un acero A36 se va a deformar mucho menos, por ejemplo, que un aluminio, ¿verdad? Las deformaciones dependen del material. En este caso, le he asignado un material cualquiera por compromiso, porque para poder simular necesito que sea un material lo más real posible, ¿verdad? Pero este cálculo que le estoy pidiendo de factores de concentración no depende del material. Ahorita le cambio el material y va a seguir el mismo esfuerzo. Pueden hacer la prueba, pónganle cualquier aluminio o aleación de aluminio, va a seguir el mismo, siempre y cuando no le cambien la geometría, ¿no? Las dimensiones de esta pieza. ¿Ya? Las deformaciones, eso sí, depende del material, ¿no? Que es lo que calculamos después de esfuerzos. ¿Ya? Estos criterios me gustaría que poco a poco interpretemos, ¿no? Este criterio de von Mises, por ejemplo, lo ven en RESIS 2. ¿Ya? Esfuerzos principales. Esto sí vamos a tocar nosotros, ¿no? El círculo de Moore. ¿Ya? Incluso calcula factor de seguridad. Me parece interesante esto, ¿no? Un factor de seguridad, ¿no? Este lugarcito está trabajando con un factor de seguridad de 15. Es que le hemos puesto pues acero A36.
A ver, trataremos de calcular este 15. ¿Cómo calcularemos este? 15 unidades, dicen, ¿no? 15, ¿qué será este? Supongo que es 15 adimensional. El factor de seguridad es adimensional. ¿Saben cómo podemos calcular el factor de seguridad? En este lugarcito, ¿no? Factor de seguridad no está por demás. Incluso podemos... ¿Se acuerdan cómo se define el factor de seguridad? A ver si nos sale esto. N es adimensional. Se define como este esfuerzo máximo sería igual al la fluencia. Necesito la fluencia del material en megapascales. Alguien me lo puede buscar en internet, le voy a reconocer cuánto es la fluencia del acero A36, el esfuerzo de fluencia en megapascales quisiera. Aquí anotar. El esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia mínimo dice que es 250 megapascales. ¿150? 250. Oh, gracias, no es tu nombre. Entonces, a ver, pero me gustaría que compruebe esto, pero del acero A36, ¿verdad? Acero ASTM A36, ¿verdad? 250 megapascales. Ya. Entonces, ya. Sí, 250. 250 está bien, Inge. Perfecto. Entonces, ¿cómo se define el factor de seguridad, jóvenes, por si acaso? ¿Cómo calculamos el factor? Este factor de Carga seguridad. última sobre carga permisible. Exacto. Carga última, yo creo que tomaremos el esfuerzo de fluencia, dividido entre esto. A mucho va a ser, no estoy, están malísimos, ¿no? Un ratito. Un ratito. Es que 0,22, jóvenes. Tremendo factor de seguridad, ¿no? ¿Por qué será 15 UL? Necesito 15. No es tan sencillo, jóvenes, porque el factor de seguridad, ¿no? Va asociado con criterios de diseño, como el criterio de von Mises, ¿ya? Pero si quisiéramos intentar hacer nuestro cálculo, ¿ya? El factor de seguridad sería estos 250, un ratito, perdón, un ratito de el esfuerzo permisible es el SY sobre N. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el factor de seguridad sería en todo caso el SY, dividido entre 0,22, pero va a dar 1136 su factor de seguridad. Es elevadísimo, ¿no? O sea, con este factor de seguridad estaría trabajando esta pieza, pero con esa fórmula que les he dictado, pero ese es un criterio, digamos, bien simple en tracción. Ahora, acá este 15, o será 15.000, no creo, ¿no? Déjenme relacionarlo con el criterio de von Mises. Es que no, esto es una teoría, jóvenes, completa, todo esto, ¿no? Los esfuerzos principales, el criterio de von Mises, factor de seguridad, hay fórmulas que se deducen. Entonces, no es yo estoy calculando mi factor de seguridad, digamos, en tracción. Está bien, 1136. Elevadísimo, ¿no? Elevadísimo. Es que es muy pequeña la carga, ¿no? Muy pequeña la carga. 1000 newtons. Y a 0,36, jóvenes, entonces no va a fallar esta pieza, porque tiene un factor de seguridad de 1136. Si me saliera un factor de seguridad de, ya saben, menor a 1, eso implica falla, ¿verdad? Bueno, ¿qué más, jóvenes? Eso es lo que quería indicarles. Quería hacer ejercicios, jóvenes. En realidad, quería hacer algunos ejercicios con ustedes, pero mi lapicito se me ha fregado, se me ha arruinado, jóvenes. Entonces, con esto yo quisiera terminar la parte de tracción y corte. ¿Está bien? Yo creo que se les va a quedar. Lo que yo quiero es que se les quede el criterio, ¿no? En estos lugares, en cambios de sección, se concentran los esfuerzos. Podemos calcular eso con estos ábacos, ¿verdad? Con estas gráficas. Y si no, y si dispongo del invento SolidWorks, se los calcula, ¿no? ¿Han visto que coincide lo que calcula el programa con lo que calculamos con las gráficas? Coincide, ¿verdad? Entonces,
como que tienen dos herramientas para calcular, ¿verdad? Entonces, el tema de factores de seguridad nomás medio que no ha salido bien, pero eso es por el criterio, ¿ya? He resuelto algunos, tengo dos ejercicios modelito que he resuelto antes con eso les voy a pasar, por favor, los ejercicios modelo de corte y, sí, corte, deformaciones de corte y deformaciones normales. ¿Está bien? Eso les paso. Vayan, por favor, practicando también esta parte, porque este es el siguiente ensayo. Estimo que van a ser 3 ensayos, ¿no? Este es el siguiente. Lo que me he dado cuenta que, más bien, por número de lista, les voy a ir asignando, ¿no? A cada uno distintas geometrías. Hay varias geometrías, ¿no? Es un resumen de las geometrías existentes. ¿Está bien? Entonces, el día de mañana, ¿no? Miércoles, daríamos nuestro control, jóvenes, de factores de concentración, ¿no? Quién sabe, les doy una grafiquita de esas. Y todo el capítulo de formaciones, la presentación. Yo creo que va a ser un poquito más teórico, porque tienen una presentación, se pueden basar en el IGLE si quieren complementar. Pero por hoy quedaríamos ahí, por favor, jóvenes, mil disculpas, mi tabletita se me ha arruinado, el lapicito tengo que cambiarlo. Nos veríamos mañana en su control, a las 9, si es que no hay alguna consulta más, jóvenes. Ingeniero, ¿qué se llama? Mañana el examen de control va a ser de formación unitaria. De formación, una presentación en PowerPoint, un PDF les he pasado, de todo eso, teoría, ¿no? Y este conceptito de factores de concentración. Hoy hemos visto un subtítulo, que podíamos verlo en el anterior capítulo o pero es importante el concepto de factores de concentración. ¿Ya? Está bien, ingeniero, gracias. Listo, José. ¿A quién le debo sus puntitos, aparte de Kazumi? ¿Quién me ha dicho algo? Aquí, ingeniero, Ya, Luis. les dice el esfuerzo de fluencia. Exacto, Luis Sánchez. Ya. Me tienen que cobrar eso. Jóvenes, gracias por su presencia. Por favor, para mañana espero ya arreglar mi lapicito. Nos vemos el jueves. Gracias, hasta luego. Chao, José. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.